que quiera. Bueno, queridos amigos, esta noche tenemos el honor de que nos visite Mario Masitelli, integrante del Partido Socialista Auténtico, escritor de un interesantísimo libro que ya les hemos recomendado leer y si no volvemos a insistirle, que lo lean, que está a su disposición, pueden bajarlo del sitio por el que han entrado. Y bueno, va a exponer sobre renta básica universal. Mario, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerte a vos, Oscar, a la Fundación Mente Clara, por esta oportunidad de seguir difundiendo una idea que el país entero debería estar debatiendo, sobre todo en una época donde se manifiesta una crisis social muy profunda en la República Argentina, producto de incorrectas políticas económicas y sociales que han llevado a niveles de pobreza creciente desde prácticamente la década del 70 a la actualidad, en una curva que va ascendiendo en forma de serrucho, pero que fue tocando puntos cada vez más altos, al punto que en la actualidad más del 50% de la población está en situación de pobreza o indigencia, que es mucho más grave porque es gente que no alcanza a cubrir una canasta mínima de alimentos, de manera que puede asociarse a la idea del hambre, y en ese nivel podemos tener entre 4 y 6 millones de compatriotas en esa situación, pero prácticamente 20 millones esa. Y cuando vamos a el conjunto de niños y adolescentes, el número está creciendo hasta el 63%, de manera tal que estamos hipotecando el futuro de los argentinos. Esto choca contra los principios jurídicos establecidos en la Constitución Nacional, choca con los sentimientos de solidaridad y de amor que debe existir en toda comunidad, choca con elementales principios éticos que conllevan la idea de equilibrio y de justicia en el reparto de los bienes y la riqueza en una sociedad, y choca además contra las posibilidades de desarrollo de la Argentina, dado que estamos produciendo el mayor derroche que se puede producir, anulando las capacidades creativas, intelectuales, de generación de conocimiento en millones y millones de niños y adolescentes que son de un potencial tan extraordinario que podrían multiplicar tantas veces la riqueza que harían que este ingreso básico universal o renta ciudadana universal significara muy poca cosa en el mediano plazo. Quiere decir que sería esto, no como llaman los paleoliberales gasto público, sino que sería esto la mejor inversión que puede hacer la Argentina. ¿Y en qué consiste esta inversión? Consiste sencillamente y en forma práctica en que el 100% de los habitantes tiene una caja de ahorro y el Estado todos los meses le deposita un ingreso en esa caja de ahorro al 100% de los habitantes. Un ingreso que es incondicional, es decir, que no está condicionado como las políticas actuales a que la gente tenga que simular, mentir o exponer pobreza o miseria para recibirlo. No, se lo recibe de manera incondicional, de manera que genera una dignidad humana y le permite al 100% de las familias argentinas superar el umbral de pobreza por ingresos, a partir del cual poder planificar una vida distinta y tener un futuro distinto. En el futuro distinto de cada uno de nuestros niños, adolescentes, de las mujeres y los varones mayores, adultos, y de nuestros abuelos, están las posibilidades gigantescas de tener una Argentina infinitamente mejor y poder desatar un conjunto de potencialidades virtuosas que hagan que podamos resolver los gravísimos problemas que nos aquejan, que van desde la atención de la salud,
desde la columna vertebral que tiene que ser la educación pública para construir el futuro de los argentinos, hasta la resolución del problema de la vivienda y todos los servicios que esto conlleva, como son el agua potable, la luz eléctrica, el gas en los casos en que sea necesario, las cloacas y la conectividad, que en estos momentos son derechos básicos para el 100% de las personas. Esto implicaría al mismo tiempo la potencialidad de desarrollar fuentes de trabajo inconmensurables y desatar, creo yo, un futuro extraordinario que en el marco de un plan estratégico donde desatemos el desarrollo educativo, científico, tecnológico, industrial, productivo y comercial hacia el interior de la Argentina y hacia la comunicación con el mundo, podría ser que en pocos años nuestro país dejara de estar sumergido en este estancamiento, en este atraso y en esta tremenda injusticia y pasáramos a tener entonces sí una Argentina más justa, más próspera, más sana, más fraterna y soberana. Quiere decir que aquí en estos minutitos he tratado de decirles de qué se trata esto y quiero decirles, para empezar a desarrollar esta idea, que la idea ha sido defendida por muchísimos premios Nobel, por muchísimos economistas, sociólogos, intelectuales, aquí en la Argentina y en el exterior. Premios Nobel en la Argentina no, pero sí en el exterior. En la Argentina muchísimos han defendido esto y son mujeres y hombres de izquierda o de derecha, porque puedo dar nombres como el de Fernando Pino Solanas, o el de Elisa Carrió, o el de Alfonso Prat-Gay, o el de Eduardo Duhalde, o el de muchísimos otros que nos sorprendería porque son personalidades con diferencias político-ideológicas que sin embargo defienden esto. Por ejemplo, Raúl Klicksberg es un intelectual que hace una defensa estupenda del ingreso básico universal, sostenido en que el desarrollo de las fuerzas productivas por la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, a partir de la cual la multiplicación de la producción de bienes y de servicios se hace enorme al tiempo que se destruyen fuentes de empleo, nos obliga a desvincular la idea del ingreso a la idea del trabajo remunerado. De manera tal que si multiplicamos la producción de bienes y servicios al mismo tiempo que destruimos empleo por efecto de la robotización, la automatización, la informatización, en fin, la ingeniería electrónica que se desarrolla en todos los lugares y la inteligencia artificial que irrumpe prácticamente en todas las áreas del trabajo, generamos una enorme contradicción. Tenemos más bienes y servicios porque mejoran las fuerzas productivas al tiempo que se hunde la población en la miseria porque no tiene ingresos. Y entonces él también defiende que esta contradicción se resuelve con un ingreso que por otra parte permite que se sigan desarrollando las fuerzas productivas, generando mercado interno y en ese mercado interno también permitiéndole a las empresas seguir innovando para no solo ser competitivas en el mercado interno, sino también en el mercado internacional. De manera tal que hay muchísima gente que coincide en que esto realmente puede ser magnífico. El gobierno anterior, a través del expresidente Mauricio Macri, también lo había prometido a través de la pobreza cero, y ahí está el video que chequeado.com lo recoge y lo pueden observar, donde habla de un ingreso ciudadano universal. Pero también durante este gobierno, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con quien mantuve
una conversación, dijo que le gustaba la idea de un ingreso básico universal, pero que no había sustento fiscal para poder ejecutarlo. Bueno, así que si podemos coincidir en que el ingreso básico universal, la renta ciudadana universal, es deseable, ahora veamos si es factible. Porque Daniel Arroyo justamente lo que plantea es esta contradicción. Sí, yo deseo que haya un ingreso básico universal, pero no es posible porque no hay soporte fiscal para sostener ese ingreso básico universal. Bueno, ahora veamos y analicemos este aspecto, si es factible o no. En principio, es un error conceptual el que manifiesta Daniel Arroyo. ¿Por qué? Porque siendo que el ingreso básico universal atiende las necesidades primarias, básicas y urgentes de nuestra población en una situación de emergencia social y sanitaria, la primera partida del presupuesto es para el ingreso básico universal. Y después veremos si le podemos pagar 1,5 millones de pesos a un diplomático. Después vemos si le podemos pagar 500.000 pesos a un senador. Después vemos si le podemos pagar 300.000 pesos a un diputado. Pero lo primero es darle ese ingreso básico a cada uno de los argentinos, porque entonces resolvemos primariamente la situación social, salimos de la emergencia social, estamos en mejores condiciones de afrontar la emergencia sanitaria y también, y sobre todo, estamos en mejores condiciones para afrontar los desafíos del futuro. De manera que el argumento de que no hay soporte presupuestario no es correcto porque es la prioridad. Pero vayamos un pasito más al respecto. Ana Bárcena, doctora Ana Bárcena, es una alta funcionaria de Naciones Unidas y secretaria general de la CEPAL. Y ha dicho que una renta ciudadana universal en América Latina resolvería el problema de la indigencia y la pobreza, de manera que debería implementarse de manera urgente. ¿Y qué dice Ana Bárcena sobre la cuestión fiscal, que es la que estamos observando en estos momentos? Ella dice que todo el problema se resuelve con el 6,3% del PBI. Les diría que es exactamente igual que la propuesta que yo hago en el libro. Exactamente igual. Porque si tomamos el 50% de la pobreza, de la población, con una propuesta del 12,5% sobre el PBI, que es la propuesta que hacemos en el libro, y ese 12,5% es inicialmente para el 50%, estaríamos en el 6,25% del PBI, idéntico al que plantea Ana Bárcena, que es esta alta funcionaria de Naciones Unidas y secretaria general de la CEPAL. ¿Y qué dice ella? Dice que esto es apenas una pequeña parte de la evasión que sufrimos las economías de América Latina. Quiere decir que con solo recuperar una parte de lo que se evade, ya tendríamos el sustento para resolver esta cuestión. De manera que es perfectamente factible, y ya hemos visto que además de deseable, es posible, y observemos otro argumento en contra, que son, me parece a mí, en este ping-pong que podemos ir haciendo, los argumentos que nos dan algunos derechistas. Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero nuestros paleoliberales no son neoliberales, son paleoliberales,
plantean que eso incrementaría el gasto público y que no sería sostenible. Entonces la pregunta es la siguiente. Si un gobierno toma 100 pesos de la sociedad y le devuelve 100 pesos a la sociedad, ¿cuál es el gasto público? No hay gasto público. No hay gasto público. El ingreso básico universal tiene la virtud de que se podría hacer, lo digo en forma simbólica, en una pequeña oficina con 4 empleados y una computadora. Sería tan sencillo, tan fácil, que no requeriría virtualmente ningún gasto. Sería prácticamente automático. Se podría hacer virtualmente desde el INDEC, porque sería un número objetivo, ajeno a la manipulación política, y que automáticamente podría devenir en el valor de ese ingreso para las personas. De manera que no es cierto que haya gasto público. Lo que sí es cierto es que hay redistribución del ingreso. Pero entonces no estamos hablando del gasto público, sino que estamos hablando de la redistribución del ingreso. Llamemos a las cosas por su nombre. Y es cierto que estos paleoliberales, asesores de quienes pueden pagarle suculentos sueldos, es decir, las clases altas, enriquecidas de la sociedad, en defensa de esas clases enriquecidas de la sociedad, dicen y tergiversan que dice que es gasto público, pero en defensa de ellas aportan más de lo que reciben y por eso se quejan, pero no porque este ingreso y esta tributación que deberían hacer los vaya a empobrecer. A esas clases enriquecidas no las va a empobrecer. Simplemente les bajará un escalón en las magnitudes monstruosas de dinero que ellos saben acumular. De manera que estamos hablando, sí, efectivamente, de una redistribución progresiva del ingreso que efectivamente podría salir de recuperar tributos que hoy no se realizan porque prácticamente el 40% de la economía argentina está en negro y con solo recuperar un 20% de eso que se pierde ya estaríamos en condiciones de financiar el ingreso básico universal. Ahora, hay otros argumentos que Oscar lo mencionaba al principio. ¿Por qué lo debería recibir gente que tiene, en fin, que yo supongo, porque es un prejuicio, tiene pocas ganas de trabajar? ¿Y por qué no se va a ganar la vida en lugar de darle este ingreso? Bueno, aquí yo esgrimo un argumento que lo he puesto a consideración de muchísimo público, de especialistas, de intelectuales, y nadie lo ha podido rebatir, que es la existencia de una herencia difusa. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, creídos y engrupidos de que todo el valor que creamos es fruto de nuestro trabajo, omitimos que prácticamente la totalidad de los elementos que utilizamos para la producción de riqueza a través de nuestro trabajo es material heredado. Desde la palabra, el idioma, que es heredado y que es un bien que hemos adquirido porque heredamos de nuestros mayores, como nuestros mayores lo heredaron de las generaciones anteriores. Como la matemática, sin la cual virtualmente no existiría la economía. Pero la matemática no la inventamos nosotros, la usamos nosotros. Y podría seguir hasta el infinito porque virtualmente todas las herramientas con las cuales nosotros creamos valor, la inmensa mayoría son preexistentes. Por eso los más sabios dicen que cada generación
se monta en los hombros de la generación anterior para poder seguir construyendo esta evolución de la sociedad humana. Quiere decir que una parte de los valores que hoy generamos se lo debemos a las generaciones anteriores. ¿Y por qué alguien que no es propietario directo de esa herencia tiene que apropiarse de la misma? Nosotros planteamos que esa herencia difusa, que va hasta el planeta, ¿verdad? Porque el planeta, ninguno de nosotros creó el sol, ni las estrellas, como dice el poeta, ni ninguno de nosotros creó la tierra, ni el aire, ni el agua, ni los árboles, ni los peces, ni todo lo que heredamos, que nos resulta como bienes comunes, ni todos los enormes caudales culturales que recibimos de las generaciones anteriores y que en definitiva son los que han permitido establecernos en este nivel civilizatorio. De manera que lo que el ingreso básico universal o la renta ciudadana hace es un acto de justicia, porque esa herencia no tiene un titular. Nadie puede decir, todos los derechos del teorema de Pitágoras me pertenecen a mí, porque ya eso se perdió. Eso quizás el hijo lo podría haber reclamado en su tiempo, pero pasaron más de 2000 años y a nadie se le ocurriría reclamar por dichos derechos. De manera tal que son derechos de tipo colectivo, de tipo comunes. Es el derecho difuso, es una herencia difusa que le pertenece a todos. Como en general las leyes, la legislación positiva, está hecha por un sector social determinado, que justamente es el sector social que no solo puede acceder a los bienes y servicios, a los estudios, a la cultura y en general también al tiempo necesario para hacer política y tener los recursos para ir a una campaña electoral y tener el dinero para desarrollar esa campaña electoral, cuando esos representantes llegan para legislar, la legislación positiva termina siendo una legislación de clase social. Por eso la herencia difusa queda acumulada en los estratos más altos de la sociedad y no es el fruto del trabajo. Le voy a dar un solo ejemplo. O dos que son idénticos, casi. En febrero del año pasado, Jeff Bezos de Amazon, en una jornada nada más, ganó $7.000 millones. ¿Saben lo que es $7.000 millones? Es el equivalente a miles de viviendas. A miles de viviendas. Ustedes dirán, ¿cuánto habrá trabajado ese día Jeff Bezos para tener esa apropiación de riqueza? No trabajó nada ese día. Simplemente fue un salto bursátil que hizo que se transfiera riqueza de millones de otras personas a una persona. De la misma manera que en noviembre del año pasado, Elon Musk, de los coches Tesla, también logró en un día un récord de $7.200 millones. No es que ese día trabajó mucho, no es el fruto de su trabajo, es el fruto de un ordenamiento jurídico, político, que es el derecho positivo, del que no los podemos culpar a ellos porque son reglas de juego que se han establecido y no los culpamos a ellos de manejarse dentro de las reglas, pero esas reglas, lógicamente, atendieron principalmente el interés de los sectores altos. Por eso lo que se trata de un acto de estricta justicia, darle a cada uno lo que es de cada uno, por el solo hecho de existir. De manera que a los principios de caridad, de solidaridad, etcétera, de virtuosismo hacia el futuro, le agregamos que estamos frente a un acto de estricta justicia. Es un acto de estricta justicia. Voy, para dejar que ustedes también, no sé, me hagan preguntas o hagan consideraciones, voy a plantear un solo componente más.
determinados sectores dicen, no podemos hacer eso porque de esa forma la gente perdería el estímulo para trabajar. Fíjense ustedes qué interesante, porque eso nos podría acercar a expresiones, digamos, ultraizquierdistas, podríamos dar vuelta a la tortilla, es decir, podríamos ir a expresiones ultraizquierdistas y decir que si todo ingreso va a desestimular el trabajo y necesitamos como sociedad que los ricos trabajen, entonces vamos a quitarle todos los ingresos que como rentas reciben los ricos, para que no pierdan el estímulo a trabajar. No, dicen, no, eso es por derecho propio. Eso es por derecho, pero un pequeño ingreso para los pobres los desestimularía al trabajo. Ustedes son vivos, ustedes se quieren quedar con todo. Esta es la realidad, se quieren quedar con todo. Entonces, no es cierto. Un pequeño ingreso, porque no estamos hablando de un ingreso monumental, un pequeño ingreso lo que le daría a las familias es la posibilidad de estar más tranquilas, de vivir un poco más tranquilos. Pero seguirían teniendo el estímulo de progresar y para eso saldrían a trabajar, pero no aceptarían cualquier trabajo, porque no estarían compelidos por el hambre a aceptar cualquier condición laboral. No, podrían elegir. Y este pequeño lujo que le damos al pueblo trabajador de elegir su trabajo, ¿es vicioso o es virtuoso? Nosotros decimos que es virtuoso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo entenderlo. Si yo, compelido por llevarle el pan a mi hijo porque no tengo forma de alimentarlo, tengo que aceptar cualquier trabajo por disgusto que este trabajo me traiga, mi productividad será muy baja, porque es un trabajo que yo realizo a disgusto. No me gusta, lo hago porque no tengo más remedio. Es un sacrificio para mí. Y mi productividad es bajísima. Si en cambio yo tengo la posibilidad de esperar un poquito más y tomar un trabajo que hago a gusto, como me gusta mi trabajo, también mi productividad aumenta, porque me entusiasmo con mi trabajo, me encanta lo que hago y lo hago incluso con más intensidad y por más horas de las que me reclamaría, simplemente porque el trabajo me gusta, que es en parte lo que yo experimento. Yo no hago política y trabajo horas extras porque tengo ningún tipo de retribución. A mí me apasiona la política y por eso le dedico tantas horas de mi vida. Le he dedicado, yo les diría, la parte principal de mi vida a la política. Entonces la persona que toma un trabajo con gusto, con ganas, que lo apasiona, nos va a reportar infinitos más beneficios que aquella que lo toma a disgusto. Entonces va a ser virtuoso para la persona y va a ser virtuoso para la sociedad. De manera tal que estamos frente a una propuesta que es una propuesta del siglo XXI, que es, desde mi punto de vista, la columna vertebral de una política social para el país, lo que no indica que agota la política social, ni mucho menos que agota la política, porque la política también tiene que contemplar salud, educación, infraestructura, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Pero es una de las columnas estratégicas sobre las que se asienta la sociedad del siglo XXI, que no puede darse el lujo de derrochar el talento de millones de niños y adolescentes, que es lo que estamos haciendo nosotros, además del cuadro doloroso de tener a estos niños y adolescentes en condiciones muchas veces infrahumanas, subalimentados, malnutridos o desnutridos directamente. Entonces, la idea es que esta propuesta nosotros la tenemos que llevar al Congreso Nacional. Lamentablemente, yo he hablado con mucha gente de la política, de hecho fui secretario parlamentario del bloque de Proyecto Sur durante algunos años, y
me encontré con que la política da la razón, pero tiene poco afecto a canalizar esto. Y yo creo que tiene poco afecto, entre otras cosas, porque esta política universal contrasta con las políticas actuales. Alguna gente dice, bueno, pero eso es lo que se hace ahora. No. Esto es exactamente lo contrario de lo que se hace ahora. ¿Cómo es eso, Masitelli? Es lo mismo. No, es exactamente lo contrario. Bueno, lo vamos a explicar. Lo que se hace ahora son políticas focalizadas. Esto que les digo, yo recorrí el país con este tema. Podría darles ejemplos concretos a lo largo y a lo ancho del país. Las políticas focalizadas son políticas inventadas en la década del 90, en plena reconversión de los países, fruto del llamado consenso de Washington, la caída de la Unión Soviética y la ola paleoliberal que sufrimos a partir de aquel entonces. Entonces, ¿cómo estaba concebida? Estaba concebida, lo voy a hacer un ejemplo sencillo. Si yo quiero destruir el ferrocarril en la Argentina, y el ferrocarril tiene 100.000 trabajadores, si yo de un día para el otro destruyo el ferrocarril y esos 100.000 trabajadores se juntan en Plaza de Mayo, me produce un hecho político tremendo que hasta puede hacer caer a un gobierno. Pero si en cambio yo digo ramal que para, ramal que cierra, y aparte le doy a los trabajadores un retiro voluntario, una indemnización, yo voy desgranando la potencialidad de esa lucha hasta que la dispersión lleva a que esa gente se disgregó en la sociedad y ya no tiene posibilidad alguna de volverse a organizar como si estaban organizadas mientras trabajaban en el ferrocarril. Para esa gente que se va quedando, se hacen políticas focalizadas. Entonces, las políticas focalizadas empezaron a desarrollarse con más intensidad a partir de la crisis del 2001. Si vos eras pobre, te daban un plan. Pero ¿qué ocurre? Como ese plan, esa política, se dio en un marco de decadencia productiva, en un marco de decadencia tecnológica, industrial, en la Argentina, los núcleos de pobres fueron creciendo y se le fueron dando estos planes. Pero se le daban porque las personas eran pobres. De manera tal que cuando una persona quería ir a buscar un trabajo, como lógicamente ese trabajo no era altamente remunerado, perdía la condición de pobre y perdía el plan. Entonces, los pobres, que pueden ser pobres pero son inteligentes, hacen el cálculo, si les conviene más tener un trabajo en blanco con el que pierden el plan o mantener el plan sin trabajar. Y entonces, lógicamente, en muchos casos, como la remuneración que podían tener en su trabajo no era muy alta, lo que preferían era mantener el plan. Entonces, los planes estos son planes que reproducen y multiplican la pobreza. Son planes nefastos que hay que terminarlos en la República Argentina. Y con el ingreso básico universal incondicional, nosotros los erradicamos a favor de una política que incentiva a la familia, ha garantizado este ingreso mínimo, ir en busca de otros ingresos para poder progresar, porque con este ingreso, lógicamente, tiene un piso de dignidad, pero la gente tiene el impulso por progresar todavía más y seguramente van a ir en busca de otros ingresos que no pondrán en riesgo la renta ciudadana. De manera que ustedes lo miren por donde lo miren, esto es distinto, es superior, es parte del futuro y hay que transformarlo en ley. Para eso hay que dar una lucha muy fuerte en la opinión pública, en los medios de comunicación
y si lográramos llegar al Parlamento, hablar uno por uno con cada uno de los diputados y cada uno de los senadores, tarea que he hecho en otros momentos y que podría volver a hacer incluso sin ser diputado, pero sería mucho más fuerte si lo pudiéramos lograr desde algún cargo o algún diputado o senador lo tomara, ir y hablar con cada uno para transformar esto en ley y tratar de que se empiece a implementar rápidamente, porque con la rápida transferencia de recursos de los planes actuales a la renta ciudadana, nosotros rápidamente podríamos tener, en el término, desde mi punto de vista y en los cálculos que nosotros hemos hecho y respetando los pactos y tratados internacionales que firmó la Argentina con la reforma constitucional de 1994, donde dice que estas políticas pueden ser progresivas o deben ser progresivas, yo creo que en 24 meses un gobierno puede erradicar la indigencia y la pobreza de ingresos en la Argentina, y resuelta esta cuestión, podríamos concentrar todos nuestros esfuerzos en nuevos desafíos. La Argentina hoy lamentablemente está sin desafíos, sin rumbo cierto, sin planes, en el marco del vamos viendo y de una improvisación que lamentablemente nos está llevando a una decadencia donde crecen la pobreza y la indigencia sin solución de continuidad, y este círculo vicioso es el que tenemos que romper. Y sin lugar a dudas, la mejor herramienta que tenemos es la renta ciudadana universal. Bueno, aquí me quedo para, lógicamente, escucharlos a ustedes y abrir un diálogo. La verdad que fue muy iluminador tu exposición. Quiero aprovechar el momento para pedirte que cambies una palabra de tu libro, que es la de beneficiario. Vos hablás de que el 12,5 del PBI debería repartirse entre X millones de beneficiarios. Porque una de las cosas que lo has expuesto maravillosamente, que tenemos que lograr es convencer al pueblo. Una vez que el pueblo esté convencido, a los legisladores no va a tener otra para ser elegidos que lo tengan en su plataforma. Y en el pueblo encontramos reticencias, muchas reticencias. Una de ellas, como te dije, es la de los corazones insensibles, que suelen decir yo trabajo porque el vago tiene que recibir plata. Y no deberíamos plantearlo como un beneficio, sino como un legítimo derecho. Yo tengo una propiedad que heredamos de mis padres y entre mi hermano y yo utilizamos lo que nos es legítimo, que es el alquiler que produce esa propiedad. No somos beneficiarios de la propiedad, somos legítimos herederos de la propiedad. Entonces, mi hermano se dedica a administrar los alquileres, él aparte tiene un sueldo por administrar y yo me dedico a tocar la guitarra y disfruto parte del beneficio que tengo de herencia. O sea, no seríamos beneficiarios de la RBU, seríamos legítimos herederos, como lo planteas en el libro. Quería preguntarte, mencionaste a Raúl Klicksberg. ¿No habrás querido decir Nahum? Sí, quise decir, pero pueden ser cualquiera de los dos porque Raúl es el hijo. Ah, porque el 8 de marzo... Los dos tienen un portal, creo, sí. Que trata sobre este tema. Sí, bueno, con ellos trabajamos, bueno, al unísono, muy bien, pero Nahum es un gran expositor y un gran defensor de esto, y lo hace... Te iba a comentar que el 8 de marzo, perdóname, el 8 de marzo nos va a visitar Nahum. Por eso te preguntaba si te referías a Nahum. Así que el 8 te esperamos de vuelta, el 8 de marzo, que va a estar Nahum Klicksberg. Me encantó cuando lo planteabas como dignidad. Desde la Fundación sostenemos que somos todos productos de la cultura, con lo cual todos iguales entre sí. Y lo que luchamos es por elevar desde esa igualdad a lo que llamamos alcanzar la dignidad humana. El escalón de evolución posible del hombre común es alcanzar lo que es la dignidad humana. Ser consciente de su propia existencia lo es. Es decir,
llegar a ser consciente de sus propios actos y tener libertad de elección. Como bien lo planteás, uno de los que se van a oponer, básicamente todos los que se oponen lo hacen desde un lugar de egoísmo. Cuando hablas de aquel industrial que se opone a la renta básica, no es que le quitarían ganas de trabajar a la gente, les daría independencia y los liberaría de la esclavitud laboral a que los someten, desde la indignidad. Si alcanzan dignidad humana, te aseguro que trabajarían. Y aquellos que son sanitaristas, que es los que tenemos que convencer, los que administran el Estado hoy y por 3 años más, es que ahorraríamos, como bien lo señalaste, en salud pública. Ni que hablar de que cancelaría todos los planes sociales, y es ahí la posición de Daniel Arroyo, porque hay todo un sector de la administración pública que vive de los planes sociales. El otro día en una radio yo le tuve que explicar a la conductora, porque me decía, no puede ser que con el dinero de la asistencia social se pueda cubrir, pues yo, desde que leí tu libro, me he convertido en un difusor en toda radio que me lo permite, de hablar de lo que vos decís que en el 2014 era entre el 10 y el 15% lo que se gastaba en asistencia. De modo que si tomamos el 12, estamos ahorrando PBI, no estamos gastando más. Decía, pero no puede ser que con la plata que dan con las tarjetas alimentarias, toda la logística para implementar la tarjeta alimentaria es mucho más de lo que le llega. Una bolsa de harina que le llega a una persona cuesta miles de dólares en logística. Perdón, pueden silenciar los micrófonos, después los vamos a ir habilitando. La logística que encierra los planes sociales. Yo recuerdo una vez Juanpi me dijo que no podían ejecutar ningún programa en desarrollo social porque la partida les alcanzaba solamente para pagar el gasto administrativo de los programas. O sea que no lo podían ejecutar. Entonces, si cancelamos los planes sociales, a los que tenemos que convencer, querido amigo, es a los punteros políticos que viven de la pobreza. Y a los industriales que utilizan esa pobreza para tener a un chico subido a una bicicleta repartiendo sin ningún tipo de seguridad una porción de pizza. Es decir, así que me encantó la parte que vos hablas de dignidad, por eso yo decía anteriormente que más que una lucha contra el hambre, que hoy es necesaria, y por eso salimos a la calle. Veíamos la renta básica universal desde hace años, no para paliar el hambre, sino para alcanzar el último escalón en la evolución humana, que es la dignidad de todos los habitantes, ¿no? Daniel Arroyo plantea 4.000 pesos de renta universal para personas de 18 a 60 años. Eso no es una renta universal. O sea, no existe. Lo que pasa es que Daniel Arroyo maneja un presupuesto que la renta básica universal no le permitiría utilizarlo. Así que bueno, si los sanitaristas logran ver esto que dijiste, si yo puedo elegir en dónde trabajar, porque tengo un piso donde mi alimento está asegurado, voy a estar feliz. Y si estoy feliz, no me voy a enfermar. Fíjate que todas las personas que trabajamos, como vos, como yo, en lo que nos apasiona, no nos tomamos vacaciones nunca porque no las necesitamos. Yo suelo decir, me encanta trabajar, no me dejes sin trabajar. Voy a disfrutar más trabajando que estando sin hacer nada. Y los que trabajan independientes, desde el que despacha un kiosco, nunca se enferman, ¿notaste eso? Nunca tienen gripe, nunca tienen fiebre. Los actores que viven apasionados en su trabajo, si están en escena, no van a tener fiebre, no van a tener dolor de cabeza. Los que se enferman son las personas que viven sufriendo la esclavitud en un lugar donde no desearían estar. Esas personas se enferman precisamente para que el cuerpo se relaje un poco. La plata que el Estado gasta en salud, que se ahorraría, también sería una ganancia extrema, por lo cual me encantó esto de ver la renta básica universal
como una inversión en calidad humana y en libertad. Si alguno quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o habilitar el micrófono directamente. Hola. Dale, ¿Me dale. escuchan? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Soy María Gabriela de Brasil, compañera de Mario de longa data. Bueno, ustedes se imaginan que si la situación en Argentina está como está, aquí en Brasil está 1000 veces peor. Hoy el hecho de estar empleado en Brasil, de tener un trabajo en Brasil, no te garante de forma ninguna que tengas dignidad, que puedas no pasar hambre hasta final de mes. Es decir, no te garante que puedas comer hasta final de mes. Aquí en Brasil hay varios proyectos de ley en el sentido más o menos como lo propone Mario, de herencia difusa. El principal de ellos ya es un proyecto de ley que tramita a más de 20 años, presentado por un senador, Eduardo Suplicy, muy conocido de San Pablo, una personalidad queridísima, que milita hoy en el Partido de los Trabajadores, senador por San Pablo. Y bueno, siempre fue encarado ese proyecto de ley, que es muy, muy interesante, porque prevé una renta universal desde el nacimiento hasta la muerte de un ciudadano, independiente de su clase social. Es un derecho del ciudadano cuando nace, tener una renta que le garanta felicidad en la vida. Siempre fue encarado acá en Brasil como una cosa cómica, impracticable, irrealizable. Y bueno, hay como que digamos como que le sacaron la luz a ese proyecto y no se habla más de eso, ¿no? Pero pienso que en América Latina, no sé, aquí en Brasil hay alternativas que corren, ¿no? Así, pero hoy estamos en absoluta desventaja política y de articulación política también para llevar adelante un proyecto de ley de tamaño envergadura, ¿no? Porque significa una mudanza radical en la estructura de la sociedad, ¿no? Bueno, esa fue mi contribución internacional a la discusión de esta noche. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias por tu intervención. Me gustaría decir, hola Gabriela, ¿cómo te va? Bueno, Bien. Qué linda sorpresa. En Belén están haciendo, en Brasil, en Belén, tomaron esta medida, que no es estrictamente un ingreso básico universal, pero es bastante parecido y está encaminado en esa dirección. Creo que puede ser una experiencia interesante a seguir de cerca, porque ya está implementándose. Gabriela, voy a procurar enterarme mejor de esto. Gabriela, yo quería darte un poco de esperanza. Son situaciones distintas a las de Brasil, pero estamos hermanados y tenemos que aprovechar la pandemia. Hay que aprovechar, creo que este es el momento ideal. Como decía, cuando la Fundación hace algunos años empezó a plantear la renta como un paliativo necesario para la tecnologización, es decir, el desempleo producido por la robótica, nunca lo asociamos con el hambre, porque si un trabajador quedaba desplazado por un robot, podría ingeniárselas para seguir ganándose el sustento. Pero ahora con la pandemia estamos todos con hambre y es la única solución que un gobierno tiene. Alberto puede pedirnos con libertad que nos quedemos en casa siempre y cuando nos ponga dinero en el bolsillo a todos, por igual. Cancele todos los planes condicionales que le llegan a unos pocos y los asigne a todos los trabajadores.
hay una cuestión de dignidad que a nosotros nos ocupa y es la siguiente, chicos. Seguramente ustedes, como yo, deben de tener montones de amigos profesionales, trabajadores ardorosos, con muchos años, son todos viejitos como yo, que no les queda otra cosa que quedarse en casa, pobrecitos, y están muertos de hambre. Están muertos de hambre y ante el consejo, ¿por qué no pedís el IFE? ¿Por qué no te acercás al intendente? Yo no puedo perder la dignidad, es la respuesta de casi todas estas personas. Es la respuesta de casi todas estas personas. O sea, la renta básica universal no desestimularía a los trabajadores, al contrario, les daría la dignidad de no tener que humillarse para pedir una asistencia social. O sea, conozco muchos amigos que están verdaderamente, Gabriela, pasando hambre y que no quieren ir a la municipalidad o a ver a un diputado, porque como digo, sienten que perderían la dignidad humana. Por otro lado, yo creo que la mayor dificultad está en los gobiernos populistas, pero en las bases, no en los dirigentes, que se quedarían, como digo, sin el paquete de harina excedente, que cuando reparten uno se quedan con uno, o con 10, y reparten uno. Ahí creo que es la principal lucha, porque, como suelo mencionar, la renta básica universal también la recibiría don Alfredo Coto, que a él no le va a mover en lo más mínimo su billetera, pero sí le va a posibilitar que los supermercados en época de pandemia vuelvan a estar llenos, porque hoy hay millones de profesionales, trabajadores independientes, viejitos como yo, que no estamos yendo al supermercado en la medida que íbamos habitualmente. O sea, se le llenarían los supermercados. Bill Gates apoya la renta básica universal porque sabe que si todos tuviéramos la renta básica, nadie piratearía su software. O sea, al mundo de la empresa es fácil convencerlo, Gabriela. Al mundo de la empresa y a la derecha es fácil convencerlo. Es tocarle un poquito la fibra para que comprenda que esto beneficiaría enormemente en lo que es la evolución hacia la dignidad humana y que no perderían dinero. Dejarían de gastar plata en salud pública, dejarían de gastar plata en asistir a los pobres y sus supermercados volverían a estar llenos nuevamente. Mira, a mí no me parece que sea tan fácil de convencerlos. De facto, por más que los trabajadores hayamos luchado por siglos para tener mejores condiciones, nunca fue fácil convencer a los empresarios, a la clase dominante, a los que son los dueños de los medios de producción. Pero bueno, eso es otra discusión que podemos establecer más adelante, ¿no? No creo que un programa de renta básica venga a hacer que la gente no quiera estar mejor y que se tire en eso y no quiera evoluir, estar mejor y ser más culta y disfrutar de la cultura, disfrutar de la belleza del mundo, porque tiene una renta, ¿no? Porque para disfrutar de una renta que te garanta lo básico, también tenés que asociar a la renta otros valores culturales, moral, filosóficos, que acompañan el crecimiento del ser humano como ser humano, ¿no? Entonces, esa discusión de que los empresarios son fáciles de convencer es otra discusión más larga que en otro momento la podemos tener. No, yo personalmente creo que el statu quo trata de que las cosas no cambien. Los privilegiados tratan de que las cosas no cambien. Y hay otro parámetro que ahora voy a incorporar, pero pensemos nosotros lo que significó la lucha por las 8 horas de trabajo. La lucha por las 8 horas empieza casi con la primera internacional socialista,
Y bueno, va a ser durísimo, va a significar luchas tremendas. De hecho, el 1 de mayo es producto de esa lucha, que todavía seguimos celebrando en todo el mundo. Y en realidad, en la República Argentina, donde fuimos un país avanzado, porque también hubo un diputado en 1904 que planteó las 8 horas de trabajo, que se llevó a la ley las 8 horas de trabajo, y que, estando la ley vigente, no se cumplían las 8 horas de trabajo, porque no solo es necesario que la ley esté vigente, sino que además haya voluntad política de que la ley se cumpla, y no se cumplía. Keynes ya había adelantado, allá por la década de 1920, que la cantidad de tiempo de trabajo necesario para producir los bienes y servicios necesarios para una vida digna, ya en el siglo XXI iban a ser de muy poquitas horas, cosa que el tipo veía lo que vio mucha gente, que la tecnificación, la automatización, que en ese momento todavía era apenas modificaciones en la organización del trabajo a través del Fordismo y modificaciones tecnológicas que en aquel momento tenían alto impacto, pero que vistas desde hoy parecen muy primitivas. Entonces el tipo dijo, no, esto va a seguir evolucionando, y ya dentro de 100 años, con muy poquitas horas de trabajo, se van a poder producir todos los bienes y servicios que se necesitan. Sin embargo, en la Argentina no hemos podido reducir, ni prácticamente en ningún país del mundo, la cantidad de horas laborables. Quiere decir que hay mucha resistencia. Incluso en Francia, en un proceso que duró muchos años, se llegó a una jornada laboral de 7 horas. Y eso fue una conquista tremenda, porque se hizo a través de miles de reuniones donde fueron trabajadores, empresarios, el Estado, familiares, y se empezó desde el Estado y desde las grandes empresas a trabajar 1 hora menos, y eso repercutía favorablemente en la vida familiar, en la salud, en la recreación de las personas, vivían mejor, pero también retrocedieron respecto de eso. Parece increíble, porque hoy realmente no con 7, con mucho menos de 7 horas, podríamos generar todos los bienes y servicios que necesitáramos. Podríamos pensar incluso en una semana laboral de 3 días y medio, por ejemplo, es decir, 3 días de 8 horas y un día de 4 horas, con lo cual 2 trabajadores ocuparían toda una franja horaria, y duplicaríamos entonces tanto los servicios de esos trabajadores como servicio al público, al tiempo que cada trabajador trabajaría menos y tendría más tiempo libre. Sin embargo, las resistencias son pero muy grandes. Y respecto del ingreso básico universal o renta ciudadana, yo les digo, porque yo lo planteé en el 2003, creyendo que por el volumen de la crisis iba a tener una gran receptividad. En aquel momento la crisis era tremenda, y era una crisis distinta a la de hoy, porque aquella era una crisis más repentina, que son las que generan más reacción. Y yo creí que realmente íbamos a poder difundir esta propuesta, y no hubo caso, no había clima. Y después lo volvimos a hacer, en fin. Por ejemplo, lo hicimos en un folleto que le entregamos a unos 120 periodistas importantes de la ciudad de Buenos Aires, y no tuvo respuesta ningún periodista. Ningún periodista. Y le dimos un folleto bien armadito, antes del libro. Y en cambio, cuando sí hicimos una propuesta sobre el Chagas, eso tuvo alguna repercusión. No mucha, pero tuvo alguna repercusión. Quiere decir que yo veo que habrá resistencias. Y por otro lado, agreguemos algo que recién decía Oscar. En la década del 90 hubo un estudio que hizo el Banco Mundial sobre los fondos que destinaba a
acción social en América Latina y encontró con que de cada dólar, solo 15 centavos llegaban al destinatario. El 85 centavos de cada dólar quedaban en la intermediación de las burocracias estatales, etcétera, y no llegaban al destinatario. De manera que pensemos que las admirables, voy a decir esto para que no se pueda malinterpretar, las admirables organizaciones sociales de la Argentina también se habituaron a este sistema actual, es decir, a estas políticas focalizadas, a estas políticas para las cuales se necesitan intermediaciones. No hablemos del propio Estado, de las gobernaciones, de los municipios. No, es una política que va a tener fuertes resistencias. Y por otra parte, si alguien cree, yo lo veo a Nahum Klicksberg justamente con una actitud muy optimista sobre la receptividad que pudiera tener esta propuesta en la burguesía nacional. Yo creo que él presupone algo que no es cierto, que tenemos una burguesía nacional lúcida, inteligente, clara, que vela por sus intereses al tiempo que vela por los intereses colectivos. Y esto, lamentablemente, mi experiencia política me indica que no es así. Nosotros tenemos una burguesía nacional hoy, en la Argentina, sin plan, que apenas si logran sobrellevar a duras penas su propia empresa y velan por los intereses más inmediatos y cercanos, sin interpretar incluso y sin darse el debate interior acerca del contexto en el cual sobreviven estas empresas. Y sin preguntarse, algunos lo saben porque son gente culta, pero sin preguntarse en el fondo por qué están viviendo esta tremenda crisis. Entonces, no, yo no soy, llevo prácticamente 17 años, 18, trabajando en esta problemática, no soy optimista, por lo menos en la cercanía. Digo que sí podemos tratar de incorporarlo a la agenda. Sí podemos convencer a mucha gente que incluso puede sospechar que se trata de, digamos, una promesa de campaña para juntar votos y no de una política de fondo. Porque esto no es una política solo que atiende la emergencia, como lo dije antes, esta es una política de futuro. Si queremos construir el futuro, hay una gran contradicción en el discurso oficial. Se dice que la sociedad actual es la sociedad del conocimiento. Cuando se dice la sociedad, todas las sociedades fueron sociedades del conocimiento. Pero lo que se está diciendo es que la sociedad actual, además de producir sillas, mesas y alimentos, tiene una enorme producción de conocimiento. El conocimiento es un producto de esta sociedad que no está estanco, que está en permanente evolución, con un dinamismo y una dinámica que ha hecho que los países más desarrollados hayan agarrado su Ferrari y avancen allí a 250 kilómetros por hora y los tengamos a 500 kilómetros de distancia y nosotros con nuestro cochecito atrasado cada vez los veamos más lejos. Es decir, que si queremos poner a nuestras sociedades en la era del conocimiento, necesariamente tenemos que resolver la cuestión social, además de otras cuestiones. Entonces yo veo una enorme miopía en la dirigencia empresarial, en la dirigencia política y en la dirigencia gremial, que no debate estas cuestiones. Solo un pequeño núcleo del movimiento obrero argentino, el que está más vinculado a Víctor de Genaro, a Claudio Lozano, Cachorro Godoy, solo ese núcleo se plantea el tema de un salario universal.
todos los demás, la CGT y demás, no se plantean esta cuestión. Entonces, ni los grandes partidos políticos tampoco la plantean. Quiere decir que realmente estamos en una lucha de David contra Goliat. Es una lucha desproporcionada en la cual debemos insistir porque lo hemos tomado como una causa y debemos militarlo porque es una causa justa y virtuosa. Pero tenemos que ser realistas y la verdad es que no sé si obtendremos resultados a corto plazo. No sé si la población estará en condiciones de respaldar una propuesta de esta naturaleza, pero bueno, sí tenemos el deber de intentarlo, por lo menos, y de... Mario, me gustaría inyectarte un poco de optimismo, Mario, y te voy a contar algunas anécdotas. La idea nuestra es precisamente salir de la revista, que es un espacio netamente académico, donde especulamos cuestiones que tienen que ver con la sociología, la economía, en filosofías de libertad o igualitarias, y hace muy poquito que salimos a la calle. Y estamos aprovechando la grieta, pero no la grieta que estarás pensando, sino la grieta que se ha producido en el gobierno. Hay muchos periodistas serios, honestos, y que tienen, en definitiva, una visión de un gobierno nacional y popular. Y se encontraron frente a un gobierno que prácticamente no tiene ninguna diferencia, no están dando respuestas al hambre que produce la pandemia. Y es impresionante la cantidad de periodistas que nos han convocado para exponer la renta básica universal. Estos periodistas, a su vez, tenemos que construir, y ahí te pido el auxilio, un discurso para convencer a la gente que de alguna manera ha sido taladrada por el Facebook para lograr un producto pegado a la pantalla. Te cuento una anécdota. Yo estoy en un grupo de WhatsApp internacional donde hay personas de diversas extracciones. Cuando perdió Correa, una de estas personas, que tiene muy buena posición en Ecuador, es blanquito, dijo: se acabó la corrupción en Ecuador. Hace 2 días veo en ese grupo de WhatsApp un post de esta misma persona diciendo: ahora sí se acabó la corrupción en Ecuador. Ese señor o no tiene memoria, obviamente piensa a través de las redes sociales, piensa lo que las redes sociales quieren que piense, para tenerlo capturado en la pantalla. Entonces, es ahí donde tenemos que llegar al pueblo para que el pueblo exija de sus legisladores que instalen la idea de la renta básica universal. Y, por ejemplo, en la primera conferencia que hicimos, la hicimos con alguien que está en las antípodas de tu postura filosófica, que es don Carlos Valle, el presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados. Tiene una tradición militante en la izquierda peronista, que harto de que no haya la propuesta del peronismo, la supuesta propuesta del peronismo de justicia social, creó un partido que es el Partido Confederal Nacional, que lo va a alargar ahora en las próximas elecciones. Y nosotros le pusimos como condición, él me manda la plataforma para que se la chequeemos, qué sé yo, y yo le digo: Carlos, vos no tenés la renta básica universal en la plataforma, ¿querés que te dé un espacio? Y le digo: si vos me garantizás, lo pones en la plataforma, yo te doy el espacio de la fundación para que difundas tu partido. A la semana pidió a su equipo, me mandan la nueva plataforma y tenía inserto la renta básica universal como plataforma ante un partido que tiene un importante arrastre en lo que son los jubilados y los pensionados, que obviamente ya se dieron cuenta que la grieta tradicional de la Argentina, a ninguno de los dos lados le da respuesta. Entonces, por ahí una tercera vía se puede crear, como en Uruguay estamos también tratando de apoyar una tercera vía que piense por la dignidad de las personas y que tenga como eje de sus políticas al ser humano. No, ni al capital ni a los pobres, sino al ser humano. Y ahí está Hugo Moyano, del Partido Humanista. Logramos, no espero lograrlo con vos,
que el Partido Humanista se alíe con el partido de Carlos Valle, con lo cual van a poder sumar un montón más de votos. Hay diferencias que son irreconciliables que tengo yo con el Partido Humanista. Ellos quieren que la plata hasta los 18 años la manejen los padres. Perdona, Hugo, perdona. Perdona, Hugo, perdona. Los humanistas quieren que la plata la manejen los padres, porque dice que hay mucho hambre. Que yo digo, no, que no la manejen. Pero esos son debates que deberán darse después en el Congreso o en el Ejecutivo cuando la ley salga. Son anécdotas, son anécdotas. Entonces logramos que el Partido Confederal Nacional se alíe al Partido Humanista, y hay otra persona que también nos dio una charla, que también está en una línea diferente a la tuya, que te lo mencioné, que te mandé el link, que es Alejandro Krivitsky, que él no quiere dedicarse a la política, porque la política es corrupta y toda esa historia, ¿no? Y él trata de mantenerse impoluto. Entonces, lo medio como que lo presionamos en la parte privada de la charla que tuvimos con él, para que se largue a la política. Alguien que está militando la renta básica universal de toda su vida, no es una cuestión que le surgió ahora como apetencia política. Flaco, me dice, no, pero no tengo partido, no tengo dinero para armar una estructura, que yo, sí la tenés. Al otro día estaba en contacto con Carlos Valle y Krivitsky ya está adentro armando el Partido Confederal Nacional en Formosa. O sea, entendés que tenemos como expectativa de que podamos unirnos por encima de toda grieta ideológica. Izquierdas, derechas, unidas para el desarrollo de la humanidad, no una ley para paliar el hambre, una ley que nos va a elevar en la condición humana. Así que yo creo que va a poder ser realidad, Mario. Así que si tu partido no te garantiza una banca de diputados, aliate con alguno que sí te la garantice. Pero esperamos que estés en el Congreso. Vamos a hacer todo lo posible en nuestra medida. Creo que yo soy un tipo optimista, he luchado toda la vida, seguiré haciéndolo mientras tenga fuerza. Pero hay una cuestión que muchas veces no se entiende, porque las revistas como Fortuna y otras destacan las personas más ricas del mundo, ¿no? Elon Musk ahora termina superando a Jeff Bezos y a Bill Gates como el hombre más rico del mundo. No sé, pueden tener dinero como hasta cerca de 200.000 millones de dólares. Y cuando uno observa esa acumulación y concentración de riqueza y lo contrasta con las necesidades que cualquier persona, incluso un millonario, pudiera tener necesidades para mantener un estatus de vida muy alto, se da cuenta que hay una desproporción absolutamente monumental. Es decir, que no se puede manifestar semejante volumen de dinero en un aumento proporcional del consumo o el nivel de vida de estas personas, porque ya no hay dónde gastar la plata ni cosas que merezcan o que tengan algún tipo de... Es una infinitesimal parte de todo lo que ellos tienen, lo que necesitan para vivir. Esta irracionalidad no es tal, no existe tal irracionalidad. No es que los tipos y todo ese sector está loco. Uno de los más grandes ricachones de los Estados Unidos, Warren Buffett, ha sido absolutamente claro. Él dice, sí, efectivamente hay lucha de clases. Y esa lucha la hemos ganado nosotros, los ricos. Y por eso estamos conduciendo esta lucha. Es tan claro que ustedes lo pueden encontrar por internet, estas declaraciones de Warren Buffett. ¿Qué es lo que está diciendo? No está hablando de plata, está hablando de poder, que no es lo mismo. Gramsci tenía muy clara la cuestión. De lo que se discute es de poder. Y cuando se discute de poder en un mundo donde se desata una pandemia
como la que se desató, pero donde se esperan otras pandemias, donde no se modifica un modo de generar energía, porque es un gran negocio, aunque esto haga al calentamiento global, en un mundo que está en función de negocios privados destruyendo la biodiversidad al punto de llevar a la extinción a miles, decenas y cientos de miles de especies que se pierden para siempre y que ni siquiera hemos llegado a conocerlas porque seguimos siendo muy ignorantes respecto de la totalidad de la biodiversidad. Lo que estamos hablando es de quienes van a sobrevivir en un mundo donde ellos piensan que está sobrehabitado. ¿Quiénes van a vivir? Entonces, no sé, yo creo que lo que no debemos tener es una visión ingenua, podemos tener una visión optimista, pero no ingenua. En realidad, para el capitalismo actual, hay escoria humana, hay seres humanos que sobran, que están de más, que no entienden bien para qué están, para qué tienen hijos los pobres, no lo entienden. Es más, no entienden por qué los viejos se aferran a la vida y no se mueren, porque son un gasto para el erario público. Es decir, hay una concepción del poder y de la vida que contrasta con nuestra visión. Por eso hay lucha de clases y por eso hay lucha en el mundo. No es que nosotros querramos, es que hay, es un dato objetivo de la realidad, absolutamente incontrastable. Entonces, en esa lucha, políticas como esta cambian los equilibrios. Si nosotros pudiéramos lograr un ingreso básico universal para la Argentina, para América Latina, las relaciones de poder cambian absolutamente. El poder que tendrían los pueblos sería infinitamente superior. Ya no se circunscribiría al sufragio universal, donde lo han tenido que ceder, porque ya no pueden resistir a través de dictaduras el ejercicio del poder, y entonces han tenido que ceder el ejercicio del voto, pero los tipos retienen el poder a través de otros mecanismos. Y la distribución del ingreso no es que los tipos sean tan tontos de no leer lo que Oxfam dice, que, por ejemplo, el 1% más rico de la humanidad tiene más riqueza que 6.600 millones de seres humanos en el planeta. No son tontos, lo saben. Y saben también que ellos podrían, uniendo sus fortunas y destinando una parte de las mismas, podrían erradicar el hambre del mundo. Pero no es este el problema. El problema es que estás en una lucha de poderes. Y en esa lucha de poderes, los tipos tratan de concentrar la riqueza porque en esa concentración está su supervivencia, su poder y la capacidad de imponer su voluntad. Entonces, yo diría que nosotros tenemos que ser optimistas, pero saber que vamos a tener resistencias tremendamente superiores a nuestras propias fuerzas, y que solo cuando el pueblo tome conciencia, y esto entonces tome una potencia que lo haga irreversible, esto se va a poder transformar en legislación y en realidad. De lo contrario, la verdad es que no se entendería por qué actualmente cualquier otro gobierno, no necesariamente un gobierno de izquierda, no lo implementa. No lo implementa por esto que yo te estoy diciendo. Así que esto me parece que es una consideración de fondo que viene bien tenerla en cuenta, porque si no subestimaríamos la capacidad de resistencia o de imponer voluntad que tiene el enemigo. En esto me parece que sí. Así que lo otro es que me parece que habría que buscar la manera en que efectivamente distintos partidos políticos, organizaciones sociales, de la cultura, fundaciones, institutos del pensamiento, universidades, centros de estudiantes, sindicatos, vayan tomando la propuesta. Porque a la medida que se haga conciencia de esto, es indudable que en algún momento va a ser un tsunami y va a ser imparable. Ahí es donde te pedía la colaboración me parece que nos va a llevar un tiempo largo. Teniendo en cuenta
teniendo en cuenta esa consideración de las resistencias, es donde te pedía ayudarnos a construir un discurso que pueda vencer esas resistencias para que se dispare precisamente como un tsunami. Si tenés cercanía con Claudio, pasale mi número y decirle que nos gustaría también que colabore con nuestra tarea. Sí, sí, Claudio tiene, es la misma prácticamente, filosóficamente es la misma posición, después puede haber detalles, pero ellos están, son de los poquitos sectores que están jugados con esta propuesta. Porque cuando ustedes observan que es tan poquito lo que necesitamos, cuando hablamos de 6, tomo las palabras de Ana Bárcena, que son idénticas al planteo que hemos hecho nosotros, 6,3% del PBI, ¿verdad? Que se podría recuperar por la tributación que no hacen determinados sectores, es decir, economía en negro que no tributa. Ustedes dicen, es tan fácil, ¿por qué no se hace? No, no se hace porque hay muchos intereses en que esto no prospere. Y por eso hombres buenos, porque yo calculo que Daniel Arroyo es un hombre bueno, lo conozco, me conoce, tengo diálogo con él, es un hombre bueno, pero cuando da argumentos pueriles para no impulsar el ingreso básico, digo, no, la razón está en otro lado, no en estos argumentos, hay otras cuestiones. Y bueno, así estamos trabajando. Bueno, el libro, yo creo que todos lo tienen, pero vos lo tenés... Lo pueden descargar de la página de acceso a la charla de hoy. Por eso, el libro está, hay mucho material, hay muchos libros, no todos lo enfocan del mismo lugar. Por ejemplo, Duhalde lo enfoca más desde la caridad cristiana, Eduardo Duhalde. Pero podríamos llegar a la misma conclusión, no habría ningún problema en sumar. Por otro lado, un hecho que me parece que es sumamente importante es que el Papa Francisco, que hoy recibimos una nota de Miguel Bonazo muy dura con el Papa Francisco y otra de Manuel Justo Gallero, también muy duros con el Papa, por el saludo a Isabel Martínez de Perón al cumplir 90 años. Pero al margen de este episodio, el Papa ha planteado un salario universal. Entonces creo que también es un buen aliado. Es un buen aliado en esta materia. Lo que te dije para Claudio, que le pases mi teléfono, te lo digo para Eduardo. A Eduardo Duhalde yo le mandé un WhatsApp ayer o antes de ayer, invitándolo para marzo. Y no me respondió, no me marcó el visto, así que no sé si estoy con un teléfono viejo de él. Por las dudas, si estás en contacto, también nos gustaría que dé su visión, porque como digo, hay muchísimas visiones disímiles de lo que es la RBU. Pero lo importante es lograr la RBU en el Congreso y después que en el Congreso se debatan esas diferentes visiones. No es nuestro campo hacer ese debate. Hugo, ¿querías hacer algún comentario? No, hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? No, primero esclarecer, no soy del Partido Humanista. Sí, lo sé, me olvido siempre. Milito con los humanistas, milito la red humanista por la renta básica universal ya hace años. La propuesta que tenemos nosotros es totalmente acorde con lo que estaba diciendo Mario, va en ese mismo camino y yo creo que la idea es que se juntarnos entre todos y hacer algo horizontal, no vertical, sino horizontal para ir para frente. Hay muchas propuestas también, como nombraron a Alejandro Crivisi también, pero que hay pocas diferencias, ideas que se pueden ir mudando. Lógico, él dice que a partir de 18 años se cobraría, entonces deja de ser universal, ya no es una renta universal. Él dice que con la asignación estaría cubierta. La asignación universal por hijo estaría cubierta. Pero no le llega a tener todo el mundo. Más todavía, y a Graciela, creo que está en Brasil. También estoy en Brasil. Gabriel. También estoy en Brasil. Gabriela. También estoy en Brasil. Te digo, la ley no es proyecto, ya es ley. Es ley de 2004 eso.
Eso fue ley con Lula, solo que no fue implementada. Y no fue implementada por, creo que pasa una falta de voluntad de política, falta de voluntad política, no lo quieren colocar. Ese tema de siempre que dicen que no hay dinero para eso, que los fondos no dan, y sabemos que no es cierto, que existe todo ese dinero, y existe la forma de colocarlo, de implementarlo. Hicieron en ese lugar la Bolsa Familia, como para decir gradativamente vamos a ir llegando a todos los brasileños, hasta hacer una renta básica universal. Nunca aconteció, nunca fue así. Y en Maricá también hay un proyecto, que es una renta básica que no llega a ser universal, mas están gradativamente también llegando a toda la población. La idea de ellos es llegar a toda la población de Maricá, que es bastante grande en Maricá, que claro, ellos tienen los recursos del petróleo, y eso los benefició mucho en ese trabajo. Algo que es interesante también, y que creo que Mario sabe, es el tema de los bancos populares, que también ayuda mucho a implementar esa renta básica. Porque ahí no se dependería mucho de los bancos multinacionales ni nada de eso. Bueno, eso ahí. Y bueno, agradecerle a Mario por esa paleta que realmente es bien interesante y sí, es así mismo como funciona. Aquí en Brasil estamos también con la renta básica, con su PISI y viendo una forma de que eso avance, pero es bien, como dice Brasil, es muy complicado. Guillermo Robledo va a estar ahora el 22 de febrero y él sostiene un banco que tiene que ser un banco de desarrollo, el Banco Central. Lo que yo no concuerdo con él, que él plantea financiarla con emisión. Ahí no estoy muy de acuerdo, pero son pequeñas tonterías. De muchos sectores estamos viéndolo esto. Para no pecar de ingenuo, me parece que me consideraste muy ingenuo, siempre tengo presente el artículo 14, donde dice claramente que los trabajadores tienen que participar de las ganancias de las empresas. ¿Alguna vez ustedes oyeron hablar de eso o lo vieron hecho realidad? Y está en nuestra Constitución Nacional, Hugo. O sea, sería cuestión de cambiar ese artículo de que participen solamente de la empresa para la que trabajan y que participen de la ganancia de todas las empresas del país. Sí, mirá, hace poquitos días escribí unas pequeñas grajeas que estoy mandando y que seguramente ustedes la habrán recibido. La Ley de Entidades Financieras de la Argentina es la de febrero de 1977, es decir, la que se escribió con la sangre de la militancia popular argentina. Y la democracia, que la debió haber borrado el primer día, la debió haber eliminado, 37 años después sigue vigente la ley. Ya no es la ley de la dictadura, porque la ley de la dictadura podría haber sido los 2 primeros años. Claro. Pero 37 años después, y esa ley es el alma de lo que habitualmente se le llama neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina de apertura, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el darle la hegemonía al capital financiero por sobre cualquier otra forma de capital, e incluso por sobre cualquier derecho humano. El capital financiero habría adquirido un estatus superior a cualquier otro valor. Eso es el neoliberalismo, que el neoliberalismo es lo que encubre los intereses materiales del capitalismo financiero. No hay un capitalismo industrial y un capitalismo financiero. El capitalismo financiero prevalece, pero tiene vasos de comunicación con todas las otras formas de capital. Pero el capital financiero tiene la habilidad de moverse a una velocidad distinta, bien, e ir succionando rentas rápidamente de cualquier parte del mundo, a una velocidad que es en tiempo real, y huir de cualquier lugar también en tiempo real. La adaptación de la periferia del capitalismo
a esta necesidad se hizo a través de las leyes que, lógicamente, en la Argentina se impuso con la dictadura militar, la ley de entidades financieras, que es la que estoy mencionando, que llega a nuestros días, de manera que todas las políticas que se implementaron de aquel momento a la fecha, desde un punto de vista estrictamente político y rigurosamente político, fueron con prevalencia neoliberal. A tal punto que el diputado Héctor Polino, con el cual hoy tuve una conversación en la radio, pero no hablamos de este tema, impulsó allá a principios de los 2000 una ley que son las cajas de ahorro y crédito populares, algo que había existido en la Argentina antes de la dictadura de Onganía, y que es la posibilidad de que nosotros, digamos, nuestros ahorros los manejamos nosotros y vamos produciendo un destino de los mismos con una tasa de interés pactada entre nosotros, que el que necesita lo utiliza hoy, va devolviendo, en fin, una caja, un pequeño banco, pero de gente que tiene mucha confianza y le sustrae ese dinero al sistema financiero para generar un sistema financiero de mayor cercanía, de mayor confianza, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esa ley fue votada por unanimidad en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, entre el 2004 y el 2005. Es decir, va a cumplir 16 años la ley. La ley la reglamentó en aquel entonces el presidente del Banco Central, a otra persona a quien conozco, Alfonso Prat Gay, que era presidente del Banco Central. Y para reglamentar una ley sencilla, hizo un mamotreto así. Y la ley nunca jamás se aplicó. Nunca jamás se aplicó. Claro. Es una ley que duerme allí. Entonces, estamos en una lucha con poderes que hacen que incluso una ley que sale por unanimidad por las dos cámaras no se aplica. No, yo no soy, efectivamente, creo que esto va a implicar mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha conciencia, e incluso vaya a saber si organización. Por ejemplo, el Foro Solidario de Córdoba empezó la tarea de recolectar firmas en función de presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Me invitó, participé de una reunión, por ahí debe andar la grabación, hizo un evento muy, pero muy interesante, bien numeroso, y creyeron que rápidamente iban a juntar 1 millón de firmas. No. Y les cuesta horrores juntar las firmas. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto debería correr como reguero de pólvora en el pueblo porque favorece de manera inmediata los intereses de nuestro pueblo, y bueno, todavía estamos digamos, en pañales, podríamos decir, con esta propuesta. Todavía falta que se desarrolle, se desenvuelva y gane conciencia. Y por otro lado, lo que no tenemos que entender es que cuando los pueblos ven descender su nivel de vida, también descienden sus aspiraciones. Y nuestro pueblo está en etapa de retroceso, no está en etapa de avance. Cuando los pueblos avanzan quieren más y van por más y van por más. Y cuando retroceden se conforman con menos. De manera que, por ejemplo, cuando yo planteé una reducción en el 2003 mismo, una reducción de la jornada laboral, la gente me decía, no, pero vos estás loco. Yo estoy dispuesto a laburar 10 y 12 horas. Si lo que necesito es vivir. No, estoy dispuesto a laburar más. No me vengas con reducir la jornada de 8 horas. Yo estoy dispuesto a trabajar más. Es increíble, porque hacíamos una propuesta en defensa de la vida, de la dignidad de los trabajadores, y los propios trabajadores decían, no, eso no va. Claro, habían descendido los ingresos de nuestro pueblo a niveles miserables, sobre todo al principio de la devaluación del 2002, había caído el nivel de ingresos en forma catastrófica
la pobreza se había extendido en forma virulenta, y entonces, bueno, en fin, no, pero está bien, todas estas observaciones las dejo a un lado, vamos por la renta básica universal, y yo, si soy candidato, que es muy probable que lo sea, es muy probable, no es seguro, pero si lo fuera, tengo la decisión de circunscribir mi campaña no a los 100 puntos que tengo programáticos, porque creo que la Argentina hay que rediseñarla, desde lo institucional a otras esferas hay que rediscutirla integralmente, pero tengo idea de ir eliminando todas las otras propuestas y circunscribirme a esta propuesta, el ingreso básico universal o renta ciudadana, trabajar en esto, tratar de generar consensos en torno a esta cuestión, y creo que si lográramos dar un pasito, sería magnífico. Si lográramos llegar a la Cámara de Diputados sería, yo creo que un milagro, porque si llega a la Cámara de Diputados mucho mejor pactando con el sistema. Lo que pasa es que el sistema te dice una vez que vos pactás conmigo, yo te llevo a la Cámara de Diputados, la agenda no es la que vos querés, es la agenda que yo te impongo, no la que vos querés. Entonces, lógicamente que a mí me han hecho ya muchos ofrecimientos, muchos a lo largo de los años, siempre he dicho que no, porque la verdad es que quiero ir con la libertad de tener una agenda propia por la cual luchar, no porque sea propia, sino porque creo que es la agenda que le puede interesar al pueblo. Si lográramos eso, yo creo que sí estaríamos en excelentes condiciones de ponerlo. Es decir, no creo, porque conozco muchos diputados, senadores, no creo que cara a cara me pudieran decir que no defienden esto. Y podríamos, no digo que sacar la ley, no sé si sacarlo o no, pero podríamos dar pasos muy, pero muy significativos. Claro. Y bueno, en eso estamos. Ya se van a hacer las 23 horas, así que yo creo que si estamos más o menos... Por mi parte, más que agradecido por tus palabras, así que bueno, te despido y a tu servicio para lograr la renta básica universal. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Oscar, a Hugo, a todos los que nos han escuchado, a Gabriela, que me ha dado una sorpresa magnífica. Gabriela, te mando un beso y espero que nos podamos ver personalmente en no tanto tiempo, pero en cuanto pase la pandemia poder encontrarnos en Porto Alegre o en Buenos Aires. Bueno, y a todos un fuerte